Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a esta segunda lección de este curso de predicación expositiva. En la lección anterior nosotros compartimos 7 pasos para realizar una predicación expositiva. Vimos que el primer paso era la oración. En eso no nos vamos a detener mucho. Vamos a hablar en esta lección del segundo paso, que es el estudio del texto. Y quiero compartir con ustedes en esta lección 4 recomendaciones sobre cómo realizar un buen estudio del texto. La primera recomendación es un análisis gramatical del texto bíblico que yo voy a estudiar. Es decir, una vez que ya he elegido yo el texto del cual voy a predicar, yo tengo que leerlo ese texto, si es posible en 2, 3 traducciones de la Biblia diferentes. Si tengo más traducciones, pues mucho mejor. Voy a leerlos en todas estas traducciones. Voy a plantearme estas preguntas. ¿De qué trata este texto? ¿De quién está hablando este texto? ¿A quién se dirige? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde suceden las cosas? Todo esto voy a fijarme. Como yo digo, bien en 1, 2, 3 traducciones, pero para comprender bien qué es lo que está diciendo este texto. Después de eso voy a darme cuenta que de pronto hay palabras que no comprendo su significado. Tal vez hay palabras muy largas, muy complicadas, o voy a ver palabras que se repiten mucho a lo largo del texto, que me da a entender que son palabras importantes. Ahí es cuando yo necesito una herramienta para el estudio bíblico, que es un diccionario bíblico. Tiene que ser necesariamente un diccionario bíblico, no un diccionario de nuestro idioma, porque como les decía en el video anterior, sabemos que la Biblia fue dado en otro contexto, en otros idiomas diferentes, y necesitamos un diccionario bíblico. Ahí yo voy a buscar el significado de cada una de estas palabritas que yo note que son importantes en mi lectura, en mi observación del texto. Una segunda herramienta que yo voy a necesitar es una concordancia. Voy a ver estas palabras también en la concordancia para saber en otras partes de la Biblia cómo se usó estas mismas palabras, de qué manera se lo usó. Y eso va a ampliar mucho mi entendimiento del texto bíblico y de estas palabras en especial. Eso es otra herramienta que yo necesito. Ahora, es muy importante aprovechar en nuestro tiempo que hay muchas herramientas digitales, tecnológicas. Hay Biblias que yo puedo instalar en mi computador. Ahí mismo ya tendría muchas traducciones de la Biblia. Tengo diccionarios bíblicos, tengo comentarios. Todas esas herramientas digitales podemos aprovechar. Voy a compartir con ustedes en otros videos también qué herramientas podemos usar para nuestro celular, que también nos pueden servir. Una vez que ya he hecho este trabajo, nosotros vamos a preguntarnos también algo muy importante, que es ¿en qué género literario es escrito este texto? Esto es muy, muy importante, porque nosotros sabemos en nuestra vida diaria que no es lo mismo leer un libro de poesía que leer las noticias en el periódico, o leer un libro de historia, o leer una novela de ciencia ficción. Sabemos que cuando leemos cada uno de estos diferentes estilos literarios, tenemos una forma diferente de entender cuál es su significado. Entonces, por eso vamos a ver que en la Biblia también hay diferentes estilos literarios. Hay libros de historia, hay libros de poesía, hay libros de profecía, hay cartas. Entonces tenemos que preguntarnos cuál es el estilo literario que este autor está usando, para según eso tratar de comprender qué es lo que dice este texto, cuál es el mensaje de este texto. Entonces, en pocas palabras, esa es la primera recomendación que yo les doy, un análisis gramatical del texto bíblico. La segunda recomendación que yo les daría para estudiar el texto sería preguntarnos acerca de lo que se conoce como la clave de los 2 testamentos. Tengo que comprender
¿Cuáles son las diferencias de interpretación entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento? Porque tenemos que saber que el Nuevo Testamento es mucho más fácil de aplicarlo para nosotros hoy que el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento hay muchas cosas que nos vienen un poco más directas para nosotros, pero no pasa lo mismo con textos del Antiguo Testamento. Y muchos problemas, muchas diferencias entre sectas religiosas se han dado precisamente por no hacer este paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la clave para entender esto? La clave para entender esto es la cruz de Cristo. Cada que nosotros leemos un texto del Antiguo Testamento, tenemos que procurar que ese texto pase por la cruz de Jesús para saber qué es lo que necesitamos aplicar de eso ahora. Si leemos, por ejemplo, un texto que nos hable de sacrificios, de ceremonias religiosas, al hacer este paso por la cruz de Cristo, vamos a saber que Él ya fue el sacrificio por nuestros pecados, es el único sacrificio. Y el Nuevo Testamento nos enseña que nosotros hoy somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Entonces todo eso tenemos que pasarlo al mensaje del Nuevo Testamento. Tenemos que comprender que no toda promesa que está dada en el Antiguo Testamento necesariamente tiene que cumplirse de una manera literal. No todo mandamiento que está en la ley tiene que cumplirse, porque hay muchas cosas que ya se cumplieron con Jesús. No toda maldición, no todo castigo, no toda bendición es para nosotros ahora. Entonces tenemos que preguntarnos siempre qué dice el Nuevo Testamento al respecto. Recordemos que el Nuevo Testamento es el que nos ayuda a comprender, es el que nos interpreta de una manera correcta cuál es el mensaje del Antiguo Testamento. Esta es mi segunda recomendación, tener bien en cuenta la clave de los dos testamentos para comprender un texto bíblico. Una tercera recomendación que yo les daría es tener en cuenta las circunstancias históricas del texto que yo estoy estudiando. Para esto me va a servir mucho algunos comentarios. Hay muchos comentarios que son muy buenos. Como yo les decía, hay herramientas que uno puede descargarse de internet o consultar también en internet para comprender un poco de las circunstancias históricas del texto que estoy leyendo. Preocuparme un poco de cuál fue el contexto en el que nació este texto. Muchas Biblias, especialmente Biblias de estudio, tienen en la introducción de cada libro de la Biblia también un pequeño contexto histórico de dónde se escribió ese libro. Todo eso me puede servir. En las notas al pie de página hay Biblias muy buenas de estudio que me pueden ayudar para saber también cuáles eran las circunstancias históricas, qué estaba atravesando el pueblo en ese tiempo. ¿Por qué el autor escribe estas cosas a esta gente en este contexto? ¿Cuáles eran las costumbres culturales, religiosas, las leyes, la filosofía, la geografía, etcétera? Todo eso puede aumentar y enriquecer mucho el mensaje del texto bíblico. Hay muchas cosas que no las vamos a comprender bien si no tenemos en cuenta esto, el contexto histórico también. Entonces esta es una tercera recomendación que yo les doy, tener en cuenta el contexto histórico, cultural. Y una cuarta recomendación en cuanto al estudio del texto sería preguntarnos qué dice este texto con respecto al mensaje de toda la Biblia. Pensando de una manera general cuál es el mensaje de toda la Biblia, nos vamos a encontrar siempre con la gracia de Dios, la salvación, todo apuntando a Jesús. Jesús mismo dijo que todas las escrituras dan testimonio de Él. Entonces voy a preguntarme este texto que estoy estudiando, ¿qué tiene que ver en comparación con este mensaje de la salvación de Dios, especialmente centrada en la cruz de Jesús? ¿De qué manera, si es que es del Antiguo Testamento, de qué manera apunta a la salvación de Dios, a la liberación de Dios? Si es del Nuevo Testamento, ¿de qué manera me está explicando este hecho histórico de Jesús en la cruz? ¿De qué manera me da a entender la salvación de Dios? ¿O de qué manera la salvación o la cruz de Jesús
implica para el mensaje de este texto? ¿Qué tiene que ver con la cruz de Jesús? Esa es una buena pregunta, porque desde el Antiguo Testamento todos los textos apuntan a Jesús, y el Nuevo Testamento todos los textos me explican el Evangelio, la vida de Jesús, el significado de la muerte de Jesús. Entonces, cuando estoy estudiando un texto bíblico, tengo que preguntarme necesariamente qué tiene que ver con el mensaje del Evangelio, y así sacar mis propias conclusiones al respecto. Hermanos, si nosotros ponemos en práctica estas recomendaciones que les doy en el estudio bíblico, esto va a servirnos mucho cuando tengamos que preparar un mensaje. Y recordemos que mientras más tiempo dedique a este paso de estudiar el texto, más fuertes van a ser las bases, más sólidas van a ser las bases en las que yo voy a edificar mi predicación. Mientras más me dedique a esto, a estudiar, a sacar, a exprimirle, como dicen comúnmente, a sacarle el jugo a este mensaje que tiene este texto. Conseguir todo el conocimiento posible sobre el texto que yo voy a predicar. Bien, yo les agradezco por mirar este video. Estas son las recomendaciones que yo les doy. Seguiré compartiendo estas lecciones sobre los siguientes pasos para preparar una predicación expositiva. Recuerden que pueden suscribirse a mi canal de YouTube para seguir viendo estas lecciones. Pueden buscarme en el Facebook, en mi página Cibersaulo, o en mi cuenta personal Hugo Efraín Vázquez Pascual. Les agradezco por su atención. Que el Señor les bendiga.